Bueno, creo que lo habíamos quedado en esto, ahí está, que la ofetilide y butilide lo que hacen era alargar el periodo refractario. Pero también existen otros tipos de fármacos, otros agentes antiarrítmicos, como por ejemplo sotalol, amiodarona, agentes de clase 1A, propaglamida, o clase 1C, propafenona, flecainida, y bueno, estos tienen eficacia limitada en realidad para la reversión al ritmo sinusal. De todas formas, hay que considerar que si lo llegamos a usar, los grupos del 1A o 1C, primero hay que lograr un control adecuado de la frecuencia ventricular, porque justamente lo que producen es un lentecimiento del potencial de acción, o sea que en realidad se va a alargar el ciclo de la taquicardia, por lo que puede hacer que el nodo B conduzca 1-1. Por lo tanto, primero hay que lograr un adecuado control de la frecuencia. A pesar de que son menos efectivos, son con los únicos que contamos. Entonces, yo te quería preguntar, Alejandro, si tuvieras que usar uno de estos, ¿vos cuál usás? A ver, el tema es que en verdad a largo plazo lo que hay que hacer es, del flúter típico, lo que hay que hacer es la ablación. O sea, no hay que hacer fármacos antiarrítmicos para control exclusivamente del flúter auricular, porque bueno, los niveles de evidencia son bastante inferiores a la ablación, que tiene indicación clase 1. Si no tuviese más remedio que utilizar esto, y si no hay cardiopatía estructural, sí, utilizaría propafenona, flecainida, y como tú decís, asociado a alguna droga que digamos que sea claramente dromotrópica negativa del nodo auriculoventricular. Y ahí según el paciente, ¿no? Pero son beta-bloqueantes, anticálcicos, no dihidropiridínicos o digital. No se olviden del digital, que en muchos casos es útil para esto, sobre todo cuando están contraindicados los dos anteriores. Bueno, eso era con respecto a la reversión como más aguda, y después lo que sería el mantenimiento del ritmo sinusal. Bueno, si el flúter ocurre como en forma aguda, en presencia de una enfermedad intercurrente, primero tratar la enfermedad intercurrente. Usualmente no es necesario el tratamiento crónico si se logra controlar. Pero en ausencia de una patología reversible, la tasa de recurrencia del flúter es muy alto, por lo que tenemos que considerar estrategias para el mantenimiento del ritmo. Por supuesto, la de primera línea, como decía, es la ablación por catéter, y que hay que considerarla en todos los pacientes con síntomas o con flúter recurrente, y tiene una tasa de éxito muy elevada, de un 92% en el primer procedimiento y un 97% en procedimientos subsiguientes. Y bueno, y muy de segunda línea, la terapia farmacológica, si no se puede realizar la ablación, o bueno, el paciente lo prefiere, pero saber que tiene una elevada probabilidad de recurrencia a años. O sea, en realidad como que es nula la posibilidad de que con fármacos el paciente no recurra, la arritmia, perdón, no recurra. Entonces, con dofetilide tiene una probabilidad de que recurra anualmente de un 35%, y con flecainida está cerca del 50%, o sea que es muy elevada. Y bueno, y como decía, estos son los mismos agentes farmacológicos que para la reversión aguda, el sotalol, dofetilide, amiodarona, flecainida, y bueno, lo primero que tenemos que pensar es el perfil de seguridad para el paciente según las patologías intercurrentes que tenga, y no tanto la efectividad del fármaco. Ya con respecto al, pensando en la ablación y el estudio electrofisiológico, para el mismo se utiliza por lo general, lo más frecuente es que se utilice un catéter decapolar en el seno coronario, donde los electrodos proximales se ubican a nivel del ostium del seno coronario. ¿Se ve la flecha? La flecha sí, se ve, sí. Ah, está. Y bueno, y después un catéter duodecapolar, aunque en realidad hasta puede tener 24, puede ser más, el catéter halo alrededor del anillo tricuspidio.
Y acá hay, como dije, diferentes ejemplos, desde el oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho, de cómo se ven, tanto si viene, bueno, el de seno coronario se puede colocar tanto de la vena cava inferior como superior, y bueno, el catéter halo. Y después saber también que los operadores prefieren utilizar un solo catéter. El catéter halo lo que hacen es colocar los electrodos más distales dentro del seno coronario, y bueno, y con uno solo censan todo, digamos. Y el estudio electrofisiológico tiene tres partes. Lo que sería la inducción del flúter, el mapeo de la secuencia de activación de la arritmia y maniobras de encarrilamiento. Con respecto a la inducción de la taquicardia, bueno, la idea obviamente es inducir la taquicardia para mapearla y ver cómo es la secuencia de activación, ¿no? Entonces, se puede hacer de dos formas, mediante un tren de estímulos o con extraestímulos. Entonces, se comienza con un tren de estímulos que se hace desde la aurícula derecha, desde el seno coronario, y a una frecuencia, a un ciclo de largo progresivamente más corto, y el objetivo obviamente es generar la arritmia. Entonces, se comienza, por ejemplo, en este ejemplo que se ve acá, el tren de estímulos es desde el ostium del seno coronario, ¿no? Entonces empiezan a estimular, y estos son ejemplos, ¿no?, de la secuencia. Lo que sucede es, estimulan desde el ostium del seno coronario, y se propaga a nivel del seno coronario en forma distal. A ver si puedo poner el puntero. En forma distal y a nivel de lo que sería la aurícula derecha en sí, en dos sentidos. En sentido antihorario, digamos, por el septum, el techo de la aurícula y la pared lateral, en realidad colisionando más o menos por acá, y después por lo que sería el istmo cabo-tricúspide, y bueno, por la parte baja de la aurícula hasta que colisionan. Esto sucede, en este ejemplo, sucede todas estas veces, hasta acá, pero ¿cómo es que se produce la arritmia? En un momento, el frente de activación que va por el istmo se bloquea, y entonces el único que continúa es el que va en sentido antihorario, y bueno, y acá entonces lo que sucede es justamente que se produce la arritmia. Cuando se bloquea la conducción, en este caso unidireccional en forma horaria por el istmo, entonces solo permanece esta y se genera la arritmia. Y cuando se suelta este tren de estímulos, la arritmia se mantiene. Bueno, ese es el objetivo. Y no, bueno, a ver, tú acá estás induciendo, digamos, mediante estimulación continua. ahí está. Ahí está. Este era Que vos, el ejemplo de... que digamos, en determinado momento, durante la estimulación continua, tenés un poco, bueno, por lo lenta de la conducción a nivel del istmo, tenés la suerte que se bloquea allí, y bueno, y conduce, digamos, en el sentido antihorario, y se induce la arritmia. En realidad, como todo circuito de reentrada, como toda arritmia con mecanismo de reentrada, digamos, lo más sencillo, lo más fácil, incluso que lo define como tal, o que hace sospechar que se haga tal una reentrada, es hacerlo con extra estímulos. O sea, sobre el ritmo propio, o sobre un ritmo controlado por ti, haces un extraestímulo, y ese extraestímulo es el que se bloquea en un sentido y avanza por la otra rama del circuito, la que no está refractaria, y se genera la reentrada. ¿Da? A ver, esencialmente es lo mismo, lo único que con el extra es más fácil de alcanzar. Con la estimulación continua, en realidad es, digamos, una forma que nos acerca más a las arritmias que con mecanismo automático. ¿Se entiende esto que estoy diciendo?
Sí, está. Creo que el libro que yo leí decía al revés, pero está. O sea que es más fácil con extraestímulos. Y todas las arritmias con mecanismo de reentrada son más fáciles de inducir, pero además es una forma de que por sí misma ya demuestra que el mecanismo es la reentrada, hacerlo con extraestímulo. Lo que no quita, ustedes lo pueden ver incluso cuando inducimos reentradas nodales, que es otra arritmia por mecanismo de reentrada, que se induce con extraestímulo. Cuando no logramos con extraestímulo, también hacemos estimulación continua y a veces se induce sí con la estimulación continua. Pero el inicio de la taquicardia con estimulación continua es más errático, más difícil de reproducir en general. No así en las automáticas. Perfecto. Y tal, lo que decía es que se hace con un ciclo de largo sucesivamente más cortos hasta que se produzca la captura auricular 2-1, en ese caso obviamente en vez de ir cada vez más rápido, va a ir más lento a la mitad del tiempo, entonces no se va a inducir si no se logró hasta acá. Y después lo que decían los extraestímulos, que bueno, simples o después dobles, y con un ciclo de acoplamiento cada vez más corto, hasta el periodo refractario efectivo auricular, que lo mismo no se va a producir, obviamente. Puede ser inducida en la mayoría de los pacientes con historia de Flutter, y lo que decía es que en pacientes sin historia clínica de Flutter no es tan, o sea, no se induce en el menos del 10% de los pacientes. Bueno, esto es exactamente lo opuesto. Y el Flutter antihorario es más frecuentemente inducido desde el ostium del seno coronario y el horario desde la pared lateral. Eso decía, que sería justamente por el sitio donde está el bloqueo. Acá el sitio donde está el bloqueo está bien cerca del estímulo, y la activación larga sería por este lado. Entonces, si estimulo el seno coronario, digamos, el ostium del seno coronario, se genera la arritmia de forma antihoraria, y si estimulo de la pared lateral baja de la aurícula derecha, la arritmia se bloquea en el istmo, y entonces el Flutter sería horario. Perfecto. Y bueno, como otra cosa, que si la arritmia está bien registrada en el electrocardiograma de superficie y no puedo inducirla, que igual podría hacer su ablación, siempre y cuando compruebe que hay conducción por el istmo, ¿no? Y que este podría ser perfectamente la parte crítica del circuito. Eso es un concepto bien importante, ¿no? Si yo, la definición, digamos, de Flutter auricular típico es electrocardiográfica. Entonces, si yo tengo la documentación electrocardiográfica de que existe la arritmia, voy a ir a hacer una ablación. Si el istmo está permeable, que siempre lo está, voy a hacer la ablación del istmo, independientemente de que después busque otras cosas. ¿Tá? Es una arritmia que me es suficiente argumento para ir a la ablación el electrocardiograma de superficie. ¿Tá? No ocurre así, por ejemplo, en una reentrada nodal, donde yo tengo que demostrar que hay posibilidades, si hay reentrada nodal, antes de ir a la ablación. ¿Tá? Bueno, el siguiente paso, la secuencia de activación de la taquicardia. Bueno, si la pude inducir, entonces lo que voy a ver es si la taquicardia es antihoraria, va a tener, va a bajar por la pared lateral de la aurícula y va a subir por el septum en una forma continua. Y siempre el seno coronario se va a despolarizar de proximal a distal, y bueno, y en la taquicardia horaria lo opuesto, ¿no? O sea, en la taquicardia antihoraria la despolarización va a ser del catéter halo de proximal a distal, ¿tá? De proximal a distal, y en la horaria va a ser exactamente lo opuesto, de distal a proximal, de distal a proximal. O sea, eso es lo que se llama el mapa de la secuencia de activación, o mapa de activación, ¿tá? Que es uno de los argumentos para decir que estamos frente a un Flutter típico. Tiene que tener esa secuencia que tú estás diciendo, y además,
digamos, entre el primer electrograma que yo logro tener en la aurícula derecha y el último, en general tengo más del 80% del ciclo de toda la arritmia. O sea, supongamos que la longitud de ciclo de la arritmia es 250 milisegundos, pongamos que entre el primer electrograma y último electrograma que tengo, tiene que haber más de 200 milisegundos, por ejemplo, para estar tranquilo de que está ahí la arritmia. Y bueno, después hacer alguna otra maniobra que tú dirás. Bueno, este en realidad era ejemplo de lo mismo, con un solo catéter en un sentido antihorario y con dos. Y bueno, lo que sigue son maniobras de encarrilamiento, que entonces, ¿en qué consisten? O sea, durante la arritmia lo que se hace es un tren de estímulos con un ciclo, un largo del ciclo de 10 a 30 milisegundos más corto que el ciclo de la taquicardia. Se sabe que el gap excitable, digamos, del flúter es en general entre el 15 y el 30%, decía, del total del largo del ciclo, o sea que sería entre 30 y 63 milisegundos. Entonces, el objetivo de que el largo del ciclo del tren de estímulo sea de 10 a 30 milisegundos es en caer en el gap excitable de la taquicardia, ¿no? Y de esta manera, justamente, como que poder capturar caer en el gap excitable y que se active a través de este estímulo. Lo que va a pasar, digamos, es que el ciclo de largo, cuando captura, digamos, la arritmia, si yo lo veo en el electrocardiograma de superficie, va a tener un ciclo más corto, ¿no? Porque va a dar 280 milisegundos y cuando llegue hasta acá lo voy a volver a capturar y así es el encarrilamiento. ¿Para qué sirve? Bueno, porque nos da información sobre si este sitio que yo estoy estimulando es parte del circuito de reentrada o está fuera del circuito, o si es parte crítica del circuito, si hace el istmo. Por ejemplo, entonces, si yo estimulo por fuera del circuito, afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago el tren de estímulos acá. Lo que primero vamos a mirar es el intervalo post-pacing, o sea, el intervalo, cuando yo termino de dar el tren de estímulos, el último, el intervalo post-pacing es el último estimulado y el primero propio de la taquicardia, porque digamos, la arritmia no se va a cortar con este tren. Entonces, tengo que mirar este último intervalo. ¿Y qué es lo que pasa si yo lo doy fuera de la taquicardia, este último estímulo tiene que viajar hasta el circuito hacia adentro, dar toda la vuelta de los 300 milisegundos y volver? Entonces, por ejemplo, si estos fueran 20 milisegundos, le va a llevar estos 20 más los 300 de la vuelta más los 20, entonces serían, por ejemplo, 340. Y entonces esa diferencia entre el largo del circuito y el largo del intervalo post-pacing nos da una idea si estamos adentro y afuera. Y el límite decía que es si este intervalo tiene menos de 20 milisegundos de diferencia con el largo del ciclo de la taquicardia, estaríamos dentro, y si tiene 40, como más de 20, o sea, por ejemplo, 40, como en este ejemplo, estaríamos por fuera del circuito. Y eso es lo que pasa en este ejemplo, donde lo que se estimula es el seno coronario distal, ¿no? Que obviamente en el flúter está por fuera del circuito. Entonces, estimulo desde el seno coronario distal, el largo del ciclo de la taquicardia son 240, y en este caso se estimuló a 220, y el intervalo post-pacing es de 322, o sea que son como milisegundos más largo que el ciclo, por lo que nos dice que estamos afuera. Y después, bueno, otra de las cosas que se pueden mirar es que, por ejemplo, si yo estoy adentro del circuito o afuera del circuito, pero no es parte de la crítica del circuito, sino estoy durante el mismo, lo que decía que puede haber la activación no es exactamente igual a la de la taquicardia, y pueden haber como fusión, y si estoy bien en el istmo, en realidad la activación es exactamente igual a la de la taquicardia. No sé si eso se entendió.
Bueno, tienen que decir tus compañeros, yo lo entiendo, pero es un concepto esencial esto, ¿eh? Bueno, y en este ejemplo, se estaba estimulando desde el istmo mismo, y bueno, por ejemplo, el intervalo post-pacing, el de la taquicardia era de 240, el intervalo post-pacing es de 256, o sea que la diferencia es 14, habíamos dicho que el límite era 20, o sea que acá estamos dentro, y bueno, y la secuencia de activación es la de la taquicardia. Perfecto. Bueno, con respecto a la ablación, decía bueno, que el lugar ideal justamente para la ablación es la parte media del istmo, porque es una parte, digamos, bastante fina, digamos, poco ancha, dice que tiene un promedio de 19 milímetros, pero que puede ir entre 13 y 26, por ahí era, y bueno, tiene los beneficios de que no, más en la parte medial del istmo está más cerca de las fibras como más distales de lo que sería el nodo AB, y de la arteria del nodo AB, entonces, bueno, tendría un poquito más de riesgo, y con respecto a la parte más lateral del istmo, es por donde pasa la arteria coronaria derecha, cerquita del endocardio, como a 4 milímetros. Entonces, la parte medial sería una parte segura y corta, y de delgada, la parte muscular es delgada, entonces, digamos, sería más fácil ablacionar todo el espesor del músculo. Bueno, esto se logra desde lo que sería la oblicua lateral izquierda, el catéter tendría que colocarse como a la hora 6 o 7, decía, y ahí teníamos la parte medial, y se utiliza por lo general un catéter con una punta flexionable de 8 milímetros, o con irrigación, y esta punta bastante grande justamente para disminuir el tiempo del procedimiento, ¿no? El punto a punto, el tiempo de fluoroscopía. Lo que se hace, entonces se coloca el catéter de ablación, se hace pasar primero al ventrículo derecho, y se flexiona la punta y se va retirando lentamente. Y bueno, y cuando se llega a lo que sería el anillo cuspidio, las deflexiones auricular y ventricular, porque a este nivel vamos a ver las dos, tendrían una relación 4:1, la ventricular sería como 4 veces más grande que la auricular, y a medida que vamos retirando, esta relación va cambiando, a nivel medio, digamos, la auricular y la ventricular tendrían más o menos la misma relación, o un 2:1, y más cerca de lo que sería el óstum de la vena cava inferior, tendría una relación más 4:1 o 2:1, o sea, la aurícula más grande que el ventrículo. Entonces, la aplicación puede ser continua, ¿no? Y voy retirando, voy siempre corroborando con la imagen de fluoroscopía la posición del catéter, pero continua y retirando poco a poco, o punto a punto. 30 a 60 segundos por punto, me muevo un poquito, 30 a 60 y así. Desde el anillo tricuspidio hasta el óstum de la vena cava inferior, y bueno, y se puede realizar durante el flúter o durante la estimulación desde el seno coronario, si no puede inducir el flúter. Y bueno, lo que se ve acá justamente es la secuencia de activación durante la ablación. Antes del bloqueo, lo que vamos a ver es lo que ya decíamos, lo que ya mencionamos antes, o sea, yo estoy estimulando, en este caso acá no se puede inducir la arritmia, y se va a hacer durante el estímulo del seno coronario. Por el seno coronario la activación siempre va a ser de proximal a distal, y después lo que va a haber va a ser una conducción por la parte del istmo y la parte baja de la aurícula derecha, que se ve acá, y después otra por el septum, y el techo y la pared lateral, y colisionan más o menos, bueno, en este punto, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando a medida que voy ablacionando? Primero lo que puede suceder es que antes de bloquearse, la conducción por el istmo se enlentezca, entonces en vez de colisionar más cerca de yo qué sé, sería 7, 8, pueden ser lo más cerca del 5, 6, y entonces como que la activación se da mucho más por el techo y la pared lateral, y menos por la parte baja de la aurícula, y bueno, sí va a llegar un momento en donde se va a bloquear completamente, y entonces voy a ver toda la activación en forma, digamos, antihoraria, por el techo, la pared lateral y la parte baja,
pero nada a través del seno coronario. Bueno, en el caso de que estemos en la arritmia, va a ser primero el enlentecimiento a lo largo del ciclo, o sea, no, en realidad el alargamiento a lo largo del ciclo, y bueno, y después se interrumpe la arritmia, y en el caso de la modificación del frente de activación cuando estamos estimulando desde el seno coronario. Ese va a ser como el objetivo inicial. De todas formas, el objetivo de la ablación en sí es confirmar el bloqueo bidireccional del istmo, o sea, que se haya interrumpido la arritmia no quiere decir que, por ejemplo, no conduzca para el otro lado. Entonces, vamos a estimular la aurícula desde varios sitios, y bueno, para comparar, a ver. En este ejemplo de acá arriba, este es un ejemplo, esto es una secuencia de activación antes de la ablación, 1-2, desde acá, desde el 1-2 del halo. Entonces lo que sucede es que, la activación se produce por dos lados, por la parte de distal a proximal del halo, o sea, por la pared lateral de la aurícula derecha hacia arriba, digamos, pero a su vez el seno coronario se activa más o menos al mismo tiempo, es lo que nos quiere decir que va por acá por un lado, pero también por acá, y llega al seno coronario por abajo y no por arriba, porque el último, el más proximal del catéter halo, está después del seno coronario, o sea que no se activó por este catéter, sino por este lado, sino por acá abajo. Y después del bloqueo, y esta distancia tiene 87 milisegundos. Y lo que pasa después del bloqueo es que estimulo del mismo lado, pero primero se ve la activación de toda la aurícula derecha antes de llegar al seno coronario, o sea, se activó todo esto y después recién el seno coronario, y esta distancia es de 207 milisegundos. Y bueno, acá lo que hacen es ir estimulando desde diferentes lados, o sea, un poquito más arriba, entonces, digamos, se activa primero todo esto y después del seno coronario, pero con menos milisegundos porque le lleva menos tiempo, porque está más cerca, digamos, de todo el frente de activación, y acá incluso más arriba, y bueno, ahí le lleva menos tiempo. Pero lo que decía, otra cosa importante para, no sé si se hace o no, pero lo que decía que el gol estándar de bloqueo bidireccional son los dobles potenciales. O sea, estimulo, en este caso, también desde el 1-2 del halo, en la aurícula derecha baja, ¿tá? Y censo, o sea, con el catéter de ablación a nivel del istmo cabo tricuspidio. Esto es lo que se ve acá. Entonces, el estímulo desde el catéter, desde el electrodo más distal del halo, genera a nivel del istmo dobles potenciales. ¿Qué quiere decir? Un potencial que llega por este lado, bien cerquita, bien digamos, con poquitos milisegundos, o sea, el primero, si yo estimulo acá, tiene que recorrer solamente esta distancia. Entonces, primero tengo un potencial que me llega de este, y después el otro que tuvo que dar toda la vuelta y que llega de este lado, pero como que no se conduce. Eso capaz que queda medio mezclado. Pero bueno, tal es lo que se ve acá, los dobles potenciales, que parecería que es el gol estándar. Bueno, a ver, es un criterio, no me parece que sea el gol estándar, creo que hay distintos criterios, la cartografía de activación es uno de ellos. ¿Es suficiente? Bueno, hay gente que lo toma solo eso, pero lo mejor, creo, acá por lo menos en el hospital, los tres electrofisiólogos hacemos cartografía de activación y estimulación diferencial. Que no sé si lo vas a decir, si no después lo explico yo. No lo voy a decir. Hay más criterios. La presencia de doble potencial es algo que yo uso para buscar gaps. O sea, busco aquella zona donde hay, digamos,
evidencia de conducción continua de un lado a otro de la línea, y ahí suele localizarse el agujerito que me quedó en la línea y que evita o está evitando que la ablación sea definitivamente efectiva. No es fácil a veces encontrar los dos potenciales separados, y además uno de esos dos potenciales tiene que exigirles un determinado tiempo entre uno y otro que tiene que ser más de 100, 110 milisegundos. Y tampoco solo eso sirve como criterio, porque tenés que tener junto a eso lo que muestra ahí la cartografía de activación también compatible. O sea, el P2 ahí tiene que venir, la depolarización P2 tiene que venir después que la última, ahí arriba, de la última depolarización en el halo proximal, ¿no? Si no, tampoco estaría correcto. Hay muchos criterios. Creo que lo mejor es siempre tomar dos. Y ya les digo, acá en el hospital es la cartografía de activación y la estimulación diferencial. La estimulación diferencial, ¿vas a hablar de eso o hablo yo? No. Cuando primer concepto es, cuando uno viene haciendo la ablación del istmo, el hecho que se interrumpa el flúter no quiere decir que está solucionado el problema. Por un extra o por una lesión transitoria, el flúter se corta y luego uno va a chequear y el istmo sigue abierto. O sea que ese es un concepto importante. Obviamente, si uno en la línea de ablación no interrumpe el flúter, no está hecha la línea, pero si lo interrumpe no quiere decir que esté hecha. Entonces, lo que venimos haciendo, estimulamos a un lado del istmo, por ejemplo, del lado del ostium del seno coronario con el catéter de ablación, y vemos la secuencia de activación. Que tiene que ser en el dodecapolar, tiene que ser de proximal a distal. O sea, que cuando estimulo, en esa figura que tú tenés ahí, me la sacaste, en esa, imagínate, tú estimulas allí, en el catéter de ablación, entonces, bueno, la primera en depolarizarse es ahí, proximal, y después va toda la secuencia en torno a la aurícula derecha, y el último tiene que ser el distal. Bueno, entonces, eso es la cartografía de activación. Desde el estímulo hasta la punta, transcurre un tiempo, que ese tiempo, pongamos, es 150 milisegundos. Bien, yo ahora el catéter de ablación lo subo, por ejemplo, lo pongo a nivel septal. Subo ese catéter un poquito y lo pongo a nivel septal. Si el istmo está ablacionado, entonces ese tiempo, 150 milisegundos, va a tener que ser menor. ¿Por qué? Porque yo me acerqué en el trayecto que siguió el estímulo para que llegara hasta la punta. O sea, es exactamente al revés que este. Quiero decir al revés porque va para el otro lado. Hay que hacerlo, lo mismo. Hay que hacerlo en los dos sentidos. Hay que hacerlo de un lado y hay que hacerlo del otro. Hay que hacerlo de los dos lados. Yo puedo hacer lo siguiente, mirá. Mi puntero, claro, no lo ven. Pero dame un segundito que lo corrijo. Dejá de compartir pantalla. ¿Estás viendo? No. Yo no, alguien ve.
Da un segundo. ¿Ahí ves? Sí, ahora sí. Está. Supongamos que esta señal de acá, que no sé, es algo de metal que tiene el paciente, supongamos que esta es la línea. ¿Ah? Si yo estimulo de este lado, de la punta de ablación, el estímulo viene antes acá en el proximal, da toda la vuelta y llega hasta la punta. Desde este estímulo a este estímulo tiene que seguir toda esa secuencia para yo decir que hay bloqueo, ¿tá?, en sentido horario. Acá estoy viendo primero el sentido horario. ¿Tá? Bien, esa es la cartografía de activación. En esa maniobra, pongamos que el tiempo desde mi estímulo al distal de dodecapolar, pongamos que es 150 milisegundos. ¿Tá? Si yo el catéter, en vez de estimular acá, estimulo acá, ¿tá?, me voy, por ejemplo, por arriba del ostium del seno coronario, el tiempo que transcurre desde acá hasta que llegar a la punta va a ser menor. ¿Tá? ¿Se entiende? Sí. Si, lo contrario, si el estímulo estuviese pasando por acá, al alejar el catéter, el tiempo sería mayor. ¿Tá? Entonces, esa maniobra, que al subir el catéter el tiempo se acorte en vez de alargarse, es un criterio de que el istmo está bloqueado en sentido de acá para allá, o sea, en sentido horario. Esa misma maniobra hay que hacerla del otro lado. Dejo el catéter de ablación acá y estimulo acá. Lo primero que veo que la secuencia sea así, en sentido horario, y después tomo el tiempo que haya desde mi estímulo al de ablación, pongámosle 180 milisegundos, ¿ah?, y después estimulo más arriba, estimulo desde este bipolo. Si el tiempo pasa a ser menor, es que la secuencia era por acá. Si al alejarme de la línea el tiempo del estímulo al de ablación vaya a ser mayor, quiere decir que el istmo estaba abierto en sentido antihorario. Eso es lo que se llama estimulación diferencial. Ah. Yo le voy a dejar después en mi escritorio, en el escritorio abajo de la policlínica, un librito de Flutter que habla de todos estos criterios y explica todos estos criterios. ¿Tá? Pues ya digo, lo que me parece que está bueno que sepan son la cartografía de activación y la estimulación diferencial, y para definir el circuito del Flutter, el encarrilamiento y lo que tú dijiste, el intervalo de retorno. ¿Está? Bueno, compartí de vuelta tu pantalla. O sea, esto era lo que vos estabas explicando desde, digamos, en el sentido horario, el bloqueo antihorario, pero la conducción en sentido horario. O sea, acá estimula desde 1 a 2 y tiene 207 milisegundos, acá desde 3 a 4 y tiene 190, se va cortando porque, digamos, tiene que conducir por menos músculo, digamos, y después desde 5 a 6 y bueno, y acá 176. Ahí está, esa es la estimulación diferencial. Está. Eso hay que hacerlo en los dos sentidos. Está. Apenas sobre la criablación, bueno, obviamente que se utiliza frío, con una punta también flexionable de 8 milímetros 9 French, se hace en una secuencia punto a punto, cada aplicación necesita de 240 segundos, con un objetivo de menos 80 grados, aunque acá la imagen dice menos 60, menos 70. Como beneficio es menos dolorosa para el paciente, tiene un éxito comparable a corto plazo, pero se ha visto que tiene mayores tasas de recurrencia a largo plazo, digamos, porque se ve que las lesiones no son
son reversibles en algunas circunstancias, y bueno, y necesita más tiempo del procedimiento por esto de que cada aplicación en vez de 60 segundos necesita 240, o sea, mayor tiempo de fluoroscopía. Y en realidad después de la ablación, que lo que decía que muchas veces la ablación está por radiofrecuencia, necesita un tiempo prudencial, corroboré que está bloqueado en forma bidireccional, pero capaz que necesitamos un periodo de, no sé, unos 20-30 minutos y corroborar nuevamente, porque el mayor riesgo de recurrencia ocurre porque esta lesión, digamos, no haya sido completa en el espesor muscular, sino que hay un atontamiento en una parte, pero que no se terminó la lesión, y eso en los pocos minutos como que retoma la conducción. Entonces, si yo espero y lo vuelvo a hacer a los, por ejemplo, 30 minutos, como que hay más chances de que sea completa y que perdure en el tiempo. Perfecto, eso es un poco así en todas las ablaciones, ¿no? O sea, uno tiene que verificar, chequear, esperar un rato y volver a chequear. Pero particularmente es en el flúter porque, bueno, la lesión que se pretende tener completa es una lesión larga, es una línea. Entonces, bueno, en la ablación de flúter siempre hay que esperar ese tiempo. Lo mismo que en la ablación de fibrilación auricular, la desconexión de las venas, también uno va chequeando vena por vena y después cuando termina el procedimiento, que pasó más de media hora seguro desde que aislaste la primera, volvés a chequear todas las venas antes de irte. Bueno, esto también hay que darle un tiempo y ver. Y después con respecto a las recurrencias, que como máximo ocurren entre 1 a 6 meses, o sea, una persona que no tiene una recurrencia después de 6 meses no va a recurrir. Y respecto a las complicaciones, que en realidad son poco frecuentes, más o menos el 3,2%, pero los casos, o sea, las complicaciones más severas, muy poco frecuentes, decía el 0,4%, que puede ser el bloqueo AB, un supra desnivel ascendente, una oclusión aguda de la arteria coronaria derecha, un taponamiento cardíaco, pero bueno, todas esas llegarían como al 0,4%. No sé si acá más o menos se manejan lo mismo. Mirá, la verdad, las complicaciones de ablación de un flúter son ínfimas. Yo te diría que, no sé, más importante las complicaciones de accesos que las complicaciones intracardíacas. Realmente uno tiene que haber tenido necesidad de hacer cosas muy raras para tener un bloqueo completo por una ablación de flúter, porque estás ablacionando muy lejos de allí, ¿no? El tema es que, bueno, en algunas circunstancias los sismos son difíciles de ablacionar, uno hace una línea, 2 líneas, 3 líneas, no logras la ablación, entonces tenés que pensar en otras estrategias, y otras estrategias a veces pasa por hacer los dos istmos, hacer el istmo entre el anillo tricuspidio y el seno coronario, por ejemplo, y luego entre el seno coronario y la cava inferior. O sea, una doble línea que involucre el ostium del seno coronario. Eso sí, bueno, ahí ya estás más cerca, estás seguro cerca sobre la vía de conducción lenta del nodo, ya estás más cerca del sistema de conducción auriculoventricular. Pero si no, es realmente muy, muy raro. Y el otro es que a veces para lograr mejor estabilización de los catéteres se utilizan vainas largas, vainas especiales más largas para ayudar a posicionar mejor el catéter de ablación. Ahí sí, eso no importa, pero ustedes pueden ver que durante un procedimiento ponemos el catéter de ablación de distintas maneras, viniendo de costado, de arriba, de abajo, clavado, porque lo que sí ocurre es que a veces hay senos, hay istmos que son, que tienen recesos y son como dedos de guante y esas cosas que hacen más compleja. Pero realmente, no sé, no debería haber ninguna complicación que no sea accesos en la ablación del flúter. De hecho, es una ablación que se hace sin, capaz que lo decís después, pero no tocamos la anticoagulación, o sea, el paciente, como toda cardioversión,
tiene que hacerse con el paciente anticoagulado y o con el paciente con un eco transesofágico reciente e inicio de anticoagulación. No se toca la anticoagulación, son abordajes solo venosos, se hacen con el paciente anticoagulado y sigue anticoagulado. Nada más. Bueno, y después yo iba a decir algo del flúter atípico. Bien. Bueno, con respecto al flúter atípico, este término describe un patrón electrocardiográfico de onda continua diferente al flúter típico, ¿no? Como habíamos dicho, pero en realidad no nos dice cuál es el mecanismo de la arritmia. O sea, en realidad no nos dice si es una macro reentrada, incluso algunas taquicardias focales pueden tener así como una forma más sinusoidal, sin línea isoeléctrica, entonces como que es un término que puede generar confusión. Lo que recomienda es describir la macrorreentrada en relación a su barrera anatómica, por ejemplo, una macrorreentrada perimetral, una macrorreentrada en relación a la cicatriz de la aurícula derecha, y hablar del flúter típico cuando las ondas tienen las características que ya habíamos mencionado, y si no, una taquicardia auricular, pero flúter atípico como que no nos dice, no nos da mucha información de la arritmia. Bueno, con respecto a las de la aurícula derecha, como ya habíamos visto, dentro de lo que eran las macrorreentradas, estábamos las que estaban dependientes del istmo cabo tricuspidio, en las que incluye el flúter típico, que ya hablamos, pero después también está la que es intraistmo, que es dependiente del istmo cabo tricuspidio, y la que es de reentrada inferior, digamos, alrededor de la vena cava inferior, que puede ser antihoraria o horaria. Las características que es de estas es que también son susceptibles a la ablación del istmo cabo tricuspidio, y se pueden ver en pacientes que tienen flúter típico también. Y después, de la aurícula derecha, las que le siguen en frecuencia, después de las que son el flúter típico y las dependientes del istmo, las más frecuentes son las dependientes del istmo, son las incisionales de la aurícula derecha, y se dan justamente posteriores a cirugías cardíacas, ya sea por patologías congénitas o adquiridas, porque bueno, es, digamos, una cirugía bastante frecuente. Como se observa en la figura, puede ser, por ejemplo, por abordajes de o por zonas de canulación, o por ejemplo alrededor de parches septales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero abordar la válvula mitral desde la aurícula derecha y tengo que atravesar el septo, se colocan parches, y en estos sitios tenemos el obstáculo anatómica, digamos, en este caso sin conducción, que permiten que después se genere la macrorreentrada. En esta, la de atriotomía, bueno, la macrorreentrada puede ser alrededor de la incisión, o puede incluir alguna de las venas cavas, y bueno, que son mucho menos frecuentes sin una cirugía previa. Y en estos pacientes que no tienen cirugía previa, lo más frecuente es que igual tengan alteraciones de la aurícula, de la anatomía en la aurícula, con zonas anatómicas eléctricamente silentes, por ejemplo, secundarias a inflamación o fibrosis o isquemia auricular, y bueno, y que en la macrorreentrada se dé a través de alrededor, digamos, eléctricamente silentes. Después, con respecto a las arritmias que se pueden producir en las macrorreentradas de la aurícula izquierda, también pueden ser por incisionales, digamos, lo que hablamos alrededor del septum, por ejemplo, o se puede dar posterior a una ablación de fibrilación auricular en relación a las venas pulmonares. Parece que depende también la incidencia de flúter después de la ablación, o no de flúter, de macrorreentrada después de la ablación, dependiendo qué tan grandes sean las líneas de ablación de la fibrilación auricular. O sea, cuanto más grande sea el área como que se aísla, más riesgo de que después se produzca una macrorreentrada. Y después las perimitrales, que por lo general se dan en presencia de cardiopatía estructural. El límite anterior, bueno, obviamente va a ser el anillo de la válvula mitral, y el límite posterior por lo general las venas pulmonares y a nivel septal ahí. Sí. Como generalidad.
la ablación la ablación de fibrilación auricular tiene ese problema, ¿verdad? Que hasta en un 10-15% de los pacientes dejamos flúter atípicos izquierdos, que además muchas veces son difíciles de ablacionar en un segundo procedimiento. Es una de las complicaciones a largo plazo más importantes, sin duda. Entonces, los flúter atípicos, como concepto así, medio esquema rápido, digamos, son todos los flúteres que no son típicos, en el sentido de que recorren todo el anillo tricuspidio. Dentro de esos flúter atípicos hay, como tú dijiste, flúteres que son atípicos, pero que aún así son ismodependientes, ¿tá? A tener en cuenta. Luego, están también como situaciones particulares los incisionales, particularmente los incisionales de la aurícula derecha y los del septo por cierre de CIA, y luego groseramente los que hablamos de flúter atípicos derechos e izquierdos, ¿no? En los flúter articulados, para definir, uno cuando tiene un flúter que sabe que es atípico por el electrocardiograma, pero bueno, la primera aproximación es ver en qué cavidad está, derecha o izquierda. Y ahí vale una cosa que ya mencionamos para el flúter típico, y es ver que dentro de qué cavidad nosotros tenemos electrogramas, que del primero al último tenemos más del 80% del circuito. Si más del 80% del circuito, el circuito del flúter está en esa cavidad. Menos del 60% seguro está en otro lado, o es una arritmia que nos pareció flúter, pero en realidad es focal. Y entre 60 y 80, keep on working, o sea, vamos a ver, porque no queda claro si es de un lado o del otro, ¿no? Bien. Y después decía, como generalidades respecto a la epidemiología, tal como ya mencionamos, se asocia a cardiopatía estructural, defecto congénito, cirugía previa o ablación por catéter, y muy poco frecuentes pacientes sin cardiopatía estructural. Coexisten muchas veces con fibrilación auricular. De la presentación típica son persistentes, y los síntomas se relacionan, igual que el flúter, en relación a la respuesta ventricular, si es rápida, a la pérdida de sincronía auriculoventricular, a la cardiomiopatía inducida por taquicardia o el deterioro de una disfunción cardíaca preexistente. El diagnóstico definitivo típicamente requiere el mapeo intracardíaco, ya que el electrocardiograma por sí solo frecuentemente es inadecuado para distinguir el origen de esta macroreentrada, y es importante el conocimiento detallado de la anomalía que tiene el paciente o el procedimiento previo que se le hizo para dar una precisión, una localización precisa de las incisiones quirúrgicas y la presencia de parches, por ejemplo, y tener una idea de dónde se pudo estar generando esta macroreentrada antes de ingresar al procedimiento. Y el manejo médico, el tratamiento médico similar al flúter típico. Y para mencionar nomás que el mapeo convencional, o sea, la ablación guiada solo anatómicamente, muchas veces son insuficientes, y entonces se utiliza el mapeo electroanatómico 3D, como el CART o el ENSAID, porque da justamente una localización precisa del circuito de macroreentrada y la secuencia de activación auricular de la taquicardia, ¿no? Entonces se ven estas imágenes donde, digamos, el inicio, que en este caso en realidad se va a juntar, es rojo, naranja, amarillo, verde y violeta, y en este caso, digamos, como que la cabeza y la cola van a estar juntas. Y lo que permiten es la identificación de las barreras nativas y las cicatrices quirúrgicas, las vías de conducción lenta, o sea, los sitios críticos que por ahí podemos después ir a ablacionar, los sitios apropiados para el mapeo, planificación de las líneas de ablación, como ya dije, mismo ver la localización exacta del catéter y para la ablación, y verificar posteriormente si el bloqueo de la conducción se produjo. Y bueno, en realidad nada más. Bueno, bien, muy bien. Esto, lo de los flúter atípicos, son un montón, ¿no? Un cajón desastre que hay que ver.
Las técnicas, como empezamos a decir, son esencialmente las mismas: ver porcentaje de ciclo en la cavidad, ver la cartografía de activación, ver desde dónde se logra encarrilar y los ciclos de retorno. Las técnicas son exactamente las mismas para localizarlos y para buscar el istmo o el sitio desde el cual sería más fácil hacer una línea y lograr la ablación. Y obviamente nosotros tenemos que entrar en conocimiento de la anatomía. En el caso del flutter típico, el conocimiento es saber de la existencia y las características del istmo caudo-triguspidio, pero bueno, si es un paciente con una aurícula ya intervenida, saber dónde se emplazaron las incisiones quirúrgicas, saber dónde está el parche, qué tipo de parche tenemos en la si es un flutter atípico izquierdo, saber qué procedimiento se hizo previamente, o sea, conocer como siempre en paciente antes de ir bordado. Y lo último que quiero decirles es que aún en las aurículas instrumentadas y operadas, y aún en las aurículas con CIA, el flutter más frecuente es el flutter típico. ¿Ah? El flutter más frecuente es el flutter istmo-caudo-tricuspidio dependiente. Lo que a veces ocurre es que por la anatomía cambiada de las secuencias de activación de la aurícula derecha e izquierda cambiada por las incisiones, aunque es un flutter istmo-caudo-tricuspidio dependiente, el electrocardiograma de superficie no es típico. Pero la arritmia sí lo es, y de vuelta, relacionando el istmo, solucionamos el problema. Bueno, está todo el tema de la anticoagulación, pero bueno, eso ya un poco lo mencionamos, y ya se habla con los temas de fibrilación auricular. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Y si no, seguimos la mañana. Bueno, gracias, Dominique. Bueno, gracias. Chao.